hermanos y amigos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo espero que cada uno de nosotros, hermanos, estemos contentos de estar en la casa de Dios. Pienso que tenemos un privilegio hermoso de que Dios, iniciando el año, precisamente nos haya permitido poder estar en su casa por segunda ocasión en este año en cuanto al primer domingo del año. Eso es una bendición. Yo le decía a mi esposa antes de salir, pensaba y decía, caramba, pero Dios me permitió cerrar con el último domingo evangelístico del año y abrir entonces con el primer culto evangelístico del año también. Mejor de ahí, se daña, cerré el año bien y lo recibí bien también, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo, puesto de que tenemos Santa Cena, como bien dijera el pastor. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche es el siguiente: no basta un año nuevo, necesitas una vida nueva. Repito, no basta un año nuevo, necesitas una vida nueva. Ese es el título de este mensaje. Vamos a orar. Quiero que cada hermano ahí sentadito, sentadita, ore por este mensaje, ore por mí, y quiera Dios que precisamente de los amigos que nos acompañan en esta noche, alguno pueda precisamente recibir este nuevo año con una nueva vida en Cristo. Eso es lo mejor que le deseamos como iglesia en esta noche. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, nuevamente venimos ante tu presencia, Señor. Ya lo hemos hecho varias veces en este día, pero Señor, no nos cansamos. La oración es uno de los motores que mueve la vida cristiana y sobre todo, Señor, es un accionar en dependencia absoluta a ti. Señor, en este momento quiero pedirte por este mensaje, quiero pedirte de que este breve tiempo que vamos a estar hablando tu palabra sea suficiente para que los amigos que nos visitan acá en esta noche, pero también algunos que puedan estar visualizando el culto por la internet, puedan recibirte a ti como Salvador. Eso es, a fin de cuentas, lo que deseamos y lo que queremos, Señor. Usa tu palabra en esta noche para hablar a nuestras vidas, aún a nosotros los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Señor Dios, que esta sea una noche gloriosa, porque podamos exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, honrar tu nombre como lo hemos hecho ya con los himnos hasta el momento y con la predicación, Señor, sobre todo de tu palabra. Úsanos, Señor, grandemente. Nosotros no sabemos nada, no somos nadie capaz de poder abrir tu palabra y hablarla. Eso tú lo haces, tú te places a través de tu Santo Espíritu. En el nombre santo y bendito, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre para esta fecha, la gente se traza muchas metas, ¿verdad que sí? Y eso no es malo, realmente es así. La gente se traza metas, dice, bueno, sobre todo cuando está finalizando el año, la gente dice, bueno, yo el año que viene voy a empezar, por ejemplo, a retomar los estudios. Eso es una buena meta, de hecho. O yo voy el año que viene a cambiar de trabajo, o voy a buscar un trabajo, o voy a iniciar una dieta, sobre todo después de pasar por los embates de la cena del 24 de diciembre y esos calentados que se van pegando días posteriores. Pero la gente tiene muchas metas. Siempre para esta fecha usted ve, hay instituciones que regalan agendas y hay una parte en muchas agendas que precisamente se refiere a las metas. Y la gente hace una lista de cosas que, repito, siempre y cuando sean positivas, son buenas. Usted estudiar o reiniciar los estudios, conseguir un mejor trabajo, eso está bien, eso no es pecado. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: dentro de esas metas, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? ¿En cuáles de esas metas la mayoría de la gente no cristiana, sobre todo, toma en cuenta a Dios?
ni siquiera desde el punto de vista religioso. Hay gente que dice, bueno, yo el año que viene voy a empezar a visitar la iglesia. Cualquiera. Hay gente que lo hace así desde el punto de vista religioso, pero poquísima gente lo hace. Ciertamente cuando finaliza un año e inicia un año nuevo, entre esas metas, todas o la gran mayoría de todas son de superación personal, sobre todo. Metas que tienen que ver con aspectos sentimentales, emocionales. Uno ve muchas frases en las redes sociales con relación a metas. Hay una frase que se ha movido mucho en las redes sociales. 2026, año de nuevas experiencias amorosas, ponía una joven. Suena hasta poético eso, pero ¿dónde queda Dios? Amigo, en tus metas, ¿dónde queda Dios? ¿Qué lugar has destinado para Dios? Hay un texto base, segunda a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17, muy conocido. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente acá. Dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Fíjese que, y decía parte de eso el domingo pasado, el año pasado, una semana, pero fue el año pasado, de que ahí no se menciona un político, ahí no se menciona, por ejemplo, un artista, un actor de Hollywood, ahí no se menciona alguien, un influencer trascendental. Ahí está hablando de Cristo Jesús. El lugar y la persona inamovible donde todo ser humano debe estar es en Cristo Jesús. Por eso dice ahí, de modo que si alguno, si alguien, si una persona, si un ser humano está en Cristo Jesús, eso tiene implicaciones, eso tiene un resultado, tiene significado. Dice, nueva criatura es. Y habla entonces de un antes y un después. Así como la gente ve el tiempo, un año pasado, un año nuevo, un antes y un después. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, como dice la palabra de Dios, nuevas. Precisamente todo el que tiene contacto con la palabra de Dios, todo el que tiene contacto con Cristo, todo el que escucha el evangelio y entiende que necesita el evangelio que oyó, cambia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Estar en Cristo es significativo para la humanidad pecadora. Tener a Cristo es ser transformado espiritualmente en alguien que su realidad no agrada a Dios. Este versículo está hablando precisamente de alguien que en su vida pasada no agradaba a Dios. Por eso es significativo este versículo. Alguien que deja su vida de pecado atrás y entiende lo que implica vivir para glorificar y servir a Cristo el Señor con una nueva vida centrada en Él. No es una vida centrada en el mundo, en el sistema del mundo. No es una vida centrada en la filosofía del mundo, que es pecadora precisamente, sino una vida centrada en Cristo. Es estar en Cristo. No es que el año pasó, llegó uno nuevo y todo se quedó así. Es que tú necesitas estar en Cristo. Lo necesitaste en el año 2025 y la gran noticia es que lo sigues necesitando en el año que recién inicia. Es estar en Cristo. No es pensar en Cristo, es estar en Él, en sus principios, bajo su dirección. Fíjate, amigo, que ahí no te dice visitar la iglesia. Ahí no te está hablando guardar un día para ser una nueva criatura, un nuevo ser espiritual. Se te está hablando de Cristo Jesús, porque el evangelio se resume en una persona, Cristo el Señor. Es estar en Cristo. La gente habla mucho, hace promesas, metas de año nuevo, como les decía, planes, resoluciones,
Pero la verdad es que un año nuevo, estimado amigo, no cambia el corazón humano. Puede venir un 2026, puede venir un 2027, tú recibirlo de manera emocionada, tú recibirlo con fuegos de artificio, porque no se dice artificiales, de artificio, porque el fuego no es artificial, es real cuando usted lo ve que explota. Sin embargo, eso no te hace una persona que agrade a Dios. Puede venir el 2030 y tu corazón seguirá siendo igual. El problema de la humanidad no está en un año que se va o en un año que viene, está en el corazón. Es ahí donde está. El año cambia, pero el interior de las personas sigue igual. Sigue lleno de miedo. Un año se va, un año viene, pero la gente sigue llena de culpa, sigue llena de vicios, sigue llena de ansiedad, sigue llena de estrés, sigue llena de malos hábitos espirituales, de traumas emocionales, familiares y de una cultura del desorden. Por más años que pasen, la humanidad sigue igualita, como le acabé de describir. Esto no solamente es aquí en nuestro país, eso es a nivel mundial. Así está la sociedad en la que vivimos. La gente está feliz por un nuevo año, pero cuando usted revisa las estadísticas, usted se da cuenta, por ejemplo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los 4 días que van del año 2026, ¿usted sabe cuántas personas están sumergidas en las drogas? Solo de lo que se contabiliza, 316 millones de personas. Fuera del tabaco y del alcohol, que entre comillas son supuestas drogas controladas. ¿Usted cree que esa cantidad refleja un cambio porque llegó un nuevo año? ¿Cree usted, estimado amigo y hermano, que todo se arregla porque llegó el 2026? En ninguna manera. Mucha gente cayendo en vicios, tratando de escapar a su propia realidad. Cuando no puede escapar, cuando no encuentra una brecha de escape, entonces entiende que lo siguiente es el escape, el suicidio, por ejemplo. No sé cuántos de ustedes vieron en las noticias nacionales la semana pasada una joven, precisamente en Santo Domingo, que se iba a suicidar. Estaba en uno de los puentes de Santo Domingo, en el borde, y se iba a tirar. Ese era el escape que ella quería. Millones de personas, el mundo, buscando una anestesia en la música alta, en el alcohol, en las drogas precisamente, en fiestas, en bacanales, en chabacanerías, como una anestesia, un aliciente al problema que es el pecado, no es la falta de dinero. La gente dice que hay falta de dinero. ¿Y cuántas fiestas no se hicieron el mes pasado? ¿Y a cuántas fiestas la misma gente fue, pero no hay dinero? No hay dinero. Son anestésicos, pero no funcionan. El vacío sigue internamente. El mismo problema, una sociedad con una cultura de gratificación inmediata por el pecado. Quiero el placer ahora, sin importar si hay que atracar, si hay que matar, si hay que robar. Es ahora. En un gran porcentaje de nuestra juventud, la juventud no quiere estudiar. La juventud que veía que para progresar debía de estudiar en la escuela, de ir a la universidad,
hacerse profesional y con el paso de los años trabajando honradamente conseguir un vehículo, una casita, ya eso no es así. Es ahora, right now, como se dice. Sin importar que haya que caer en el picheo, ser mula, llevar drogas, venderla, microtráfico, no importa. Es ahora. Así es que vive la gente. El placer, esa gratificación inmediata. La palabra de Dios, en la lectura que tuvimos devocional, Génesis, el capítulo 6, nos muestra una cultura, una sociedad que precisamente estuvo así como estamos describiendo en este mensaje. Génesis, el capítulo 6, no vamos a leer los 13 versículos, solamente vamos a leer 3. El versículo 5, aquí en el contexto previo a el diluvio, a este castigo de parte de Dios precisamente por el mal. Dice la palabra de Dios en Génesis el capítulo 6, versículo 5, la razón precisamente de todo esto, de por qué el diluvio. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de ¿quién es el malo? Dios. Dios es el malo. Dios es el que pone muchas leyes. Dios es el que vive coartando al ser humano del disfrute y el deleite, ¿verdad? Mire aquí como dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, la maldad del no cristiano, del impío, la maldad de aquel desobediente frente a Dios, frente a su palabra. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era poca en la tierra. ¿Cómo? Mucha. Imagínese ahora. Era mucha en la tierra y que todo designio, escuche bien, estimado amigo, todo deseo, toda inclinación natural de los pensamientos del corazón de ellos era en lo absoluto, de manera continua, ¿qué cosa? El mal. O sea, hay incapacidad en el hombre sin Cristo de pensar en el bien. Eso es lo que dice la Biblia. Es la continuidad de pensar en el mal. En el mal y solo en el mal. Esa es una cultura, una sociedad que la palabra de Dios está describiendo. Una sociedad mala, y describe a la humanidad en sentido general. Una humanidad mala, perdida, que está solamente para el mal. ¿Y qué dice el 6 como resultado de esto? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y mire esto, mire lo que causa el pecado en Dios, que no es un asunto de festejo. ¿Qué dice ahí que sucedió? Y le dolió en su corazón. El pecado de la raza humana desagrada a Dios. No es que Dios no quiere que tú goces. Mucha gente busca este elemento para desarticular cuando se le predica. No, porque es que Dios es como muy metódico y es que Dios como que a todo le llama pecado. ¿Y qué es lo que uno va a hacer para gozar? Así es que la gente dice, pero mire cómo le dice aquí Dios en su palabra. El pecado le desagrada, le dolió en su corazón. La depravación, la maldad. Se lamentó Jehová por el pecado de la humanidad. Y aunque está hablando de esa gente, de esa generación, sucede lo mismo. El pecado no ha dejado de desagradarle a Dios, estimado amigo. Por eso es tu mayor problema contra Dios, es tu pecado. Porque lo mismo que dice Dios, que le causó el pecado de esta generación que vemos en su palabra, le causa el tuyo también a Dios. Le desagrada. Qué triste todo esto allí. Y mire el versículo 12, precisamente en ese mismo contexto. Y miró Dios la tierra, sigue el tema, y he aquí que estaba como Dios ve la tierra y cómo sigue estando hoy. Estaba corrompida. Wow, terrible eso. Hoy se habla mucho de corrupción. Mire, lo peor no es la corrupción administrativa ni la corrupción gubernamental. Lo peor es la corrupción del pecado en el mundo, estimado amigo. Estaba corrompida, sigue estando corrompida, dice aquí.
en el versículo 12. Porque toda carne, todo hombre, toda mujer había hecho ¿qué cosa? Corrompido, ¿qué dice ahí? Su camino sobre la tierra. Es un acto voluntario. Amigo, amiga que me escuchas, tu pecado es voluntario. Es que quieres pecar, es que quieres vivir bajo el pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. Y esto es lo mismo de la generación actual. Una generación corrompida. Porque, repito, el problema de la humanidad no es la falta de educación. El problema de la humanidad no es la falta de más escuelas, de más hospitales, de canchas en los barrios. El problema de la humanidad es el pecado de la humanidad. El problema de la humanidad es la humanidad misma. El problema real no está en el año, sino en el corazón tuyo, estimado amigo. Porque el corazón está corrompido por la condición pecaminosa. La palabra de Dios en Jeremías también, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, un versículo también conocido por los creyentes. Jeremías, el capítulo 9, dice: engañoso es que el corazón, aquello que se corrompió, aquello que Génesis capítulo 6 dice que el ser humano tiene corrompido, que está inclinado al mal, es engañoso. Dice más que todas las cosas. ¿Y qué agrega el profeta Jeremías? No solamente que es engañoso, ¿qué más? Y perverso. De un corazón perverso sale el pecado. La gente cree y dice, bueno, sobre todo por temas que han estado en el tapete en los últimos días, ay, que el corazón de Nicolás Maduro era un corazón malo, pecador, y el tuyo también. ¿Sabía usted, estimado amigo, que entre Hitler, Atila, el rey de los hunos, Atila era tan malo, dice la historia universal, que se decía que donde su caballo pisaba no crecía la hierba de lo malo que era? Hay gente así como Atila. Sin embargo, ¿usted sabe qué? Entre Atila y usted no hay diferencia. La humanidad no tiene exclusividades. Aquel es pecador porque mató muchos. Yo no, porque yo no le hago mal a nadie, dice la gente. Bueno, la Biblia dice que el corazón de la humanidad es corrupto, es perverso. Aunque suene lúgubre, así es como la Biblia lo dice. Así es como Dios te ve. Así es como Dios me ve. Así es como Dios ve a la humanidad. Perdida en el pecado está la humanidad. Y lo interesante del caso es que la humanidad sin Cristo cree que está bien sin Cristo. Y refutan. No, porque yo no me he arrepentido, es verdad. Pero yo soy bueno. No, es verdad, yo no me he arrepentido. Pero un día de esto yo voy a estar allá. El corazón de la humanidad sin Cristo, perverso. Cada año puede traer emoción, pero si el corazón sigue igual, la historia se va a repetir, estimado amigo. Un corazón triste, adicciones, relaciones rotas, ansiedad, se va a repetir lo mismo. Porque el problema no está en el tiempo que pasó. Ahora voy a ser una persona de bien. Es que el problema sigue siendo el mismo, el corazón. No es que el 2026 va a ser un año que va a brillar para ti. Es que la luz de Cristo es la que debe brillar en tu corazón. Porque si no, seguirás igual. El mundo entero está buscando sentido donde no hay. En el mundo, una humanidad perdida, corrupta, como veíamos, que se corrompe voluntariamente, no tiene solución a los problemas de la humanidad espiritualmente hablando. No lo esperes, no es la organización de un país. Mucha gente dice, yo estuviera mejor si estuviera en un país desarrollado. Vas a estar igual, porque el problema está en tu corazón.
Decía alguien a raíz de esto que les digo, Richard Dawkins, él decía lo siguiente: no necesito creer en un Dios para comprender que la humanidad puede progresar y solucionar sus problemas mediante la ciencia y la razón. ¡Qué perdido! No necesito creer en Dios, decía él. La humanidad puede salir a flote sola a través de la ciencia y la razón. Nosotros estamos en una era donde la ciencia ha avanzado. ¿Ha logrado la humanidad eso que dice Richard Dawkins? Claro que no. Detrás de cada consumo de droga, detrás de cada corrupción, cualquiera que fuera el caso, detrás de cada egoísmo, hay un corazón que necesita ser transformado desde dentro. Esa es la gran realidad. Detrás de cada cara triste que usted ve en la calle, lo que hay es un corazón débil por el pecado, un corazón dolido por el pecado. Yo decía en otro culto, usted ve mucha gente en la calle que anda con un musicón. Esa gente está llena de tristeza. Usted pasa ahora mismo por el parque Mercedes de la Rocha. Usted va a encontrar mucha gente riendo. Eso es una careta. La mayoría de la gente que usted ve ahí está triste, está vacía, se sienten vacía. El pecado crea un vacío enorme, amigo, y tú lo sabes, porque tú lo has experimentado, ese vacío. Detrás de cada selfie que el mundo pone en las redes, hay familias rotas. Detrás de cada publicación en un bar, hay gente triste, con un trabajo que aborrece, con una familia que aborrece y hasta con su propia vida que aborrece muchas veces. Y todo eso es por el pecado. Detrás de cada frase, hey, nos vemos esta noche en tal liquor store, hay tristeza, hay lloro, hay amargura. Detrás de cada estreno de Año Nuevo, la pinta, hay gente vacía que se llena con unos tenis nuevos, entre comillas. Si va a la Duarte, a la capital, lo encuentra en $9.90. Lamentablemente es así. Esa es la triste realidad. Pañuelos húmedos de lágrimas, producto del pecado. Qué penoso. La religión no resuelve el corazón y sus problemas. El año nuevo no lo cambia, el nuevo tampoco. La vida en Cristo sí. Lo único que le trae salud espiritual al alma empobrecida del ser humano por el pecado es Cristo Jesús. El único, no hay otra cosa. El evangelio verdadero es que Cristo puede cambiar tu corazón. Esa amargura, ese dolor intenso que sientes, ese vacío que bebes, que fumas, que consumes cualquier sustancia y te sientes igual. Cuando pasan los efectos, solamente Cristo Jesús lo puede llenar. Solo el evangelio lo puede llenar. Jesús no vino para darte una mejor versión de ti mismo, como dice la gente. Este año haré la mejor versión de mí. Cristo no vino para que tú seas un mejor profesional, una mejor profesional. Cristo vino para darte una vida completamente nueva. Es para transformar tu vida, para que las cosas viejas en ti pasen y Él haga de ti un nuevo ser espiritual. A eso fue que Cristo Jesús vino. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, el que no tiene una transformación mediante la obra redentora de Cristo Jesús, dice, no puede ver el reino de Dios. Necesitas a Cristo Jesús. En este año 2026, igual que el año pasado, y que el 24 y que el 23,
Necesitas a Cristo Jesús. Necesitas entender que Cristo es el único que puede hacer de ti una nueva criatura. No dejarte igual y darte un maquillaje nada más. Usted puede ponerse, como yo le decía a alguien que apoya el movimiento LGBT, precisamente era una él, como dice un amigo mío, era un caballero con su peluca, todas sus cosas. Decía, no, porque yo soy una mujer. Eso fue en estos días. Yo dije, bueno. Sin embargo, yo le decía, aunque te percibas mujer, lo importante es cómo Dios te ve, un hombre. Y que todo el ferré, toda la peluca, todas esas cosas, no te hacen ser una mujer. Sigue siendo un hombre. Y que el día que mueras te lleven al sepulcro y a los años saquen tu osamenta, no será la osamenta de una mujer, será la osamenta de un hombre. Y que nunca vas a ir a ginecología, irás a urología. El silencio. Solo Cristo Jesús es una nueva criatura. No es una metáfora, es nacer de nuevo, es una transformación completa, no parcial, completa. Es dejar atrás al yo y caminar con Cristo. Eso es ser una nueva criatura. No es quedarte igual, no es ser el mismo pecador penitente sin Cristo, pero que voy a la iglesia un domingo o a una campaña cuando me inviten y ya. Es caminar con Cristo Jesús. Es entregarle tu vida a Cristo Jesús. Efesios el capítulo 2, el versículo 8 y el 9 también. Vamos a agregar dos versículos muy conocidos donde el apóstol Pablo habla precisamente de la salvación y el origen de esta. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, no es por el accionar, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Hay gente que hasta se golpean de que para sacrificar la carne y agradar a Dios. Es que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Nadie se merece ser salvado. Al contrario, la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Lo que merece la humanidad es muerte. Sin embargo, Cristo Jesús, y esto es hermoso, como la gracia de Dios obra mediante Cristo Jesús y salva al pecador de manera inmerecida. Nadie puede cumplir las exigencias de Dios para la salvación por sí solo. Nadie lo puede hacer. Para esto se necesita a Cristo Jesús. Solamente a Cristo. No es por obras, no es por fuerza de voluntad. Hay mucha gente que está en diferentes instituciones a fuerza de voluntad. Hogar Crea. Hay gente a fuerza de voluntad. No es a fuerza de voluntad que la gente se salva. Es por la gracia recibida mediante Cristo Jesús de parte de Dios. Por voluntad nadie va a lograr nada. Al contrario, sigue sumergido en el pecado y dándole vueltas al mismo problema, el pecado. Para ir finalizando, el mundo intenta solucionar su problema de manera humana, pero solo Cristo da vida verdadera. Solo Cristo es la cura para el alma. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 15, eso que veíamos en Génesis capítulo 6, de cómo los designios del pensamiento, del corazón del ser humano
es de continuo al mal. Mateo capítulo 12, el versículo 35, nos dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 12, 35. Ahora sí, dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. Pero por el contrario, la antítesis, dice: y el hombre malo, ¿de qué hay? ¿Qué tesoro hay en el corazón del hombre malo? Dice precisamente que hay mal tesoro y saca malas cosas. El corazón, Mateo 15, ahí mismo, cerquita. Mateo 15, 19. Nos dice la palabra de Dios, hablando Cristo acá del mismo tema. Nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que hacen, ¿qué cosa? Contaminan al hombre, contaminan a la humanidad. Esas cosas. Por eso Cristo Jesús da entonces una vida verdadera, y solo Él puede cambiar que lo que salga de tu corazón sea un buen tesoro. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, también el capítulo 6, el versículo 2, el apóstol Pablo allí, hablándole a los cristianos en Corinto, dice lo siguiente en este capítulo 6, versículo 2, dice, vamos a leerlo desde el 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, escucha con atención, estimado amigo, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo que, ¿cómo Dios le llama al tiempo? Dice aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No es para que postergues todo esto. El plan de Dios no es que tú lo dejes para cuando te sientas preparado, preparada, para cuando Dios te toque, que son de las excusas que pone la gente, ¿verdad? No es para cuando tú te sientas como que ya sí. Es en el momento de necesidad y es ahora. No es más adelante. No es cuando ya tú resuelvas todos tus problemas económicos. En una ocasión yo evangelizando en el barrio de Villa Ortega me decía: cuando yo deje todo el pecado atrás y todo lo que me gusta me arrepiento. Y tremenda excusa, pero lejos de la realidad. Debes dejar las excusas. Debes dejar de confiar en tus fuerzas, en tu talento, en tu plan, en que este año tú tienes un plan que sí te va a acercar a Dios. No hay ningún plan humano que te acerque a Dios, porque el plan es divino, es el plan de Dios. Es divino, es con Cristo. La Biblia dice que nadie que confíe en sí mismo es verdaderamente libre. En Juan capítulo 8 nosotros vemos esto, no lo vamos a buscar por asuntos de tiempo. Cristo Jesús se lo dijo en Juan 8:34 a un grupo de gente que se creía buena y que estaban bien. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué hace un esclavo? Todo aquello que le dicta su amo. Y el amo del que es esclavo del pecado no es Dios. No se crea el cuentico de que todos somos hijos de Dios. Juan 8:44 dice que todo aquel que está bajo esclavitud y el yugo del pecado es hijo del diablo. Ojo con eso. Cristo ofrece perdón real. Cristo ofrece paz duradera, Él lo dijo. Cristo ofrece
una vida eterna, abundante, rica espiritual y una nueva identidad en Él. Eso es lo que Cristo ofrece. Y eso es lo que tú necesitas este año que recién inicia. No para que tú comiences el año con buen pie o muy positivo y cargado de entusiasmo. Es para que comiences este año siendo salvo, siendo salva por Cristo Jesús. Apartándote de tu pecado, apartándote de la corrupción de pecado, entendiendo que Cristo Jesús es tu único y suficiente Salvador. Es para eso que tú necesitas a Cristo. Para nosotros, los cristianos, y con esto termino en 2 minutos, quiero terminar con esta aplicación a nosotros también los creyentes. Para nosotros que también iniciamos un nuevo año, hay algo que la palabra de Dios dice, y yo quiero que nosotros vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Para nosotros que dejamos esta vida corrupta de pecado atrás, también hay algo para este año que recién inicia. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, dice el apóstol Pedro, ¿qué cosa en la gracia? Dice ahí, creced. En imperativo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este año que está calientito, sacado del horno, estimado hermano en Cristo, tú y yo debemos de crecer espiritualmente. Si el año 2025 fue un año de estancamiento espiritual, de que no crecimos espiritualmente, que en este año nosotros digamos, voy a conocer más a Dios, voy a conocer más la palabra de Dios, voy a crecer como cristiano, voy a crecer como cristiana, voy a agradar a Dios, creciendo, como dice acá, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de tener vidas que crezcan, vidas que glorifiquen a Dios. Y no solo en este año, pero que si no lo hemos hecho, esto sea entonces el punto de partida para glorificar a Dios con nuestras vidas a partir de hoy. Que no sea un año de estancamiento, que no sea un año de enanismo espiritual, que no sea un año donde seguimos siendo niños, como dice la palabra de Dios, sino que lleguemos. Hay una estatura que la palabra de Dios nos da espiritualmente. ¿Hasta la estatura de quién? De la plenitud de Cristo Jesús. Vamos a crecer. Necesitamos crecer. Un cristiano que crece en la palabra, en fe, es un cristiano entonces que está empoderado, palabrita muy de moda hoy en día, ¿verdad? Empoderado verdaderamente. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo y el Espíritu que hemos recibido no es de debilidad, ¿verdad que no? Sino entre las características que dice, de poder, amor y dominio propio. Así que vamos a crecer, estimado hermano. Y amigo, recuerda que Cristo Jesús es aquel que puede salvarte. Que Cristo Jesús es aquel que puede rescatarte del pecado. No como anda un evangelio por ahí acomodado que dice, ven a Cristo Jesús que te va a dar un buen esposo. Ven a Cristo Jesús que tu negocio va a prosperar. No es para eso que la Biblia dice que hay que venir a Cristo Jesús. Es para ser salvo, es para ser salva. Vamos a orar. Señor, gracias te damos nuevamente. Señor, entendemos que tu palabra nos dice que a pesar de cualquier plan que la gente pueda trazarse, necesita planificar aceptarte a ti como único y suficiente Salvador. La vida no es simplemente disfrute, deleite, pero el temporal que da este mundo, que como vemos en tu palabra, es un mundo que voluntariamente está corrompido por el pecado.
sino que la vida va más allá, es trascendental, porque de esta vida física que vemos, de esto que podemos percibir espiritualmente, hay una vida, y esa vida debe ser vivida solamente con Cristo. Señor, abre el entendimiento, abre la mente, abre el corazón, los sentidos espirituales de los amigos que están aquí en esta noche. Que ellos puedan entender su realidad, no la realidad del vecino, no la realidad del que les queda al frente o que vive detrás en el barrio, sino de cada uno en particular. Una realidad triste, sombría por el pecado. Tu palabra dice que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y tu palabra dice también que solamente contigo, con Cristo Jesús, una persona puede ser verdaderamente libre. Libre de la esclavitud del pecado, libre de todo este sistema engorroso del pecado. Libre, Señor, de lo que este mundo vende como bueno, como válido, pero que tu palabra dice que es nocivo, que es peligroso espiritualmente para la vida de todo aquel que aún no te conoce. Le separa de ti, le aparta de ti. Y esto no de manera temporal, sino que es una separación por la eternidad, como lo dice tu palabra. Estimado amigo, tú que estás aquí sin Cristo Jesús, Cristo Jesús te dice: yo te daré vida eterna, yo te daré vida nueva. Solo Jesús y solo en Él se encuentra la vida abundante y el propósito eterno. No es en una universidad, no es en una fortuna, es en Cristo Jesús. Si hoy decides confiar en Cristo, lo primero que debes hacer es reconocerte como rebelde, pecador, pecadora, reconocer a Cristo como tu Salvador, arrepentirte de tu pecado, de tu conducta inadecuada, pecaminosa, y entregarle tu vida a Él y solo a Él. Así no solamente comenzarás un año nuevo, sino una nueva vida con Cristo Jesús. Señor, todas las cosas, los resultados de este mensaje los dejamos en tus manos, entendiendo, Señor, que tú harás el resto. En el santo y bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga.